Entrando justamente entonces a este tema que era un poco el eje de la entrevista, pero no podíamos dejar de lado la tragedia de este terremoto, que bueno, ya no sabemos si es natural o no. Eh, 3 de enero del 2026, 3:30 creo que hora de Argentina y creo que 2:30 hora de Venezuela. ¿Vos estabas despierto, estabas durmiendo? ¿Qué estabas haciendo en ese momento del ataque de Estados Unidos? No, estaba despierto, estaba viendo televisión y Ujú. casualmente en la tarde-noche estaba viendo una película venezolana, un subversivo latinoamericano, que trata precisamente del proceso, ¿no? De las luchas de nuestro pueblo y escuché luego en la noche los impactos, ¿no? Las bombas que lanzaron, el ruido tan grotesco que crea y que pone a todo el mundo en alerta y que pone a todo el mundo a pensar, ¿no? Y Ujú. inmediatamente el primer ruido que sonó, las primeras bombas que se escucharon, pues ya uno inmediatamente sabía que estaban bombardeando. En mi caso, agarré el teléfono, todavía no se habían cortado las comunicaciones y comencé a llamar hacia afuera, llamé a unos amigos en Italia, llamé a unos amigos en Suecia, bueno, en Latinoamérica llamé para Argentina, Chile, a varios países, a varios compañeros, Ujú. para difundir, ¿no? Inmediatamente que Venezuela estaba siendo bombardeada. Luego de esperar un poco y ver Atacada. lo que estaba pasando, comenzamos a movernos, ¿no? A la calle, a ver qué era lo que estaba ocurriendo, a buscar la información. Y por supuesto, en ese momento vamos viendo pues que no solo la ciudad capital de Caracas, sino Miranda, La Guaira, precisamente donde acaba de suceder el doblete sísmico, también fue bombardeada la parte de la Armada, una base militar que está allá abajo, y en Caracas varios puntos, en Miranda también varios puntos, y nos damos cuenta pues que hay un acto de guerra, hay que decirlo, eso fue un acto de guerra que hizo el Ujú. gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, hay que decirlo con nombre y apellido, que, bueno, se consideran los dueños del mundo, que venían por nuestro petróleo, y nos damos cuenta, pues, de que todas esas amenazas que días antes y meses antes se habían dado, pues se estaban materializando con eso. Hay que acordarse que unos meses, casi 2 meses, y todavía mantienen las costas bloqueadas, un bloqueo naval, un bloqueo aéreo, después se dio, que comenzaron con la narrativa, también hay que decirlo, en principio Ujú. hablaron de una narrativa de que el gobierno revolucionario de Venezuela no era un gobierno, era un cartel de droga. Acuérdate que en esos días bombardearon y asesinaron a más de 100 personas en lanchas, ¿no? Eh, Sí. sin, sin pararlo, sin revisar si realmente eran, ¿no? Narcotraficantes o no, y por un irrespeto total a la vida. Y además de eso, la violación del derecho internacional. Lo cierto es que esa narrativa que se comenzó diciendo que era una lucha contra los carteles de droga, y en ese caso contra el cartel de los soles, cosa que después se cae porque la misma justicia norteamericana dice que el cartel de los Solex no, No no, no existen. existe. Uno observa que, bueno, si ellos andaban en una cruzada y se meten a Venezuela, digo yo, debieron presentar al mundo cuántas toneladas de cocaína o de droga consiguieron en Venezuela, cuántas pistas clandestinas pudieron haber eliminado, pero no fue nada de eso. Lo primero que hablan es de un plan de 3 fases,
donde esa primera fase se hablaba de, de estabilidad y evitar el caos, y decía Trump que no nos pase como pasó en Irak. Bombardearon. El argumento que ellos utilizaron en ese momento era que eran armas, habían armas de destrucción masiva en Irak. No aparecieron por ningún lado, destruyeron la cultura y la civilización de ese país y se les convirtió en un caos. Entonces ellos hablaban en esa primera fase de evitar que en Venezuela sucediera algo parecido. La segunda fase de ese plan tiene que ver con la comercialización de nuestros recursos energéticos, ¿no? Fundamentalmente el petróleo, el oro, sus derivados. Acá que la comercialización solo sería con Occidente y con empresas estadounidenses, y que se quedaba por fuera, digamos, la comercialización con Rusia, China, Irán y Celo Petróleo para Cuba. Pero eso no nos debe extrañar porque ya en el 2025, diciembre del 2025, a mediados del 2025, salió el corolario Trump, ¿no? Donde hablaba de la seguridad hemisférica y que esa seguridad hemisférica para el continente americano tenía que ver con sacar fuera de nuestro continente a China, a Rusia e Irán, cero comercialización de nuestros países con ellos. Es decir, que eso se enmarca dentro de la política del colonario Trump en ese momento. Y hoy han acelerado los tiempos para lo que ellos llaman la transición, y esa transición viene dada para ellos por que haya elecciones, según ellos, elecciones limpias, eh, cosa que suena raro, ¿no? Porque al principio dijeron que se habían perdido las elecciones, se las habían robado, pero nunca han presentado una prueba, y después del bombardeo y después de meterse aquí tampoco han presentado ninguna prueba, pero ellos aceleran los tiempos para la transición y han traído a Venezuela. Se harían unas conversaciones a partir del 1 de agosto. Trajeron a Dinora Figuera, una lideresa, digamos, militante de esa extrema derecha que pidió bombardeo, que se fueron del país, a sentarse para, junto con el gobierno venezolano, buscar, ¿no? En el marco de estas conversaciones, establecer el tiempo prudente para ir a un proceso electoral, ¿no? Cosa que no tiene sentido porque la Constitución venezolana establece, a través del artículo 233, la falta absoluta y la falta temporal. En la falta absoluta sería como en el caso del presidente Chávez, ¿no? En su Sí, momento se murió y bueno, es una falta absoluta, tenemos que ir a un proceso electoral luego de 190 días. O en todo caso, si hubiese en este caso el presidente Maduro no está muerto, no ha renunciado, que pudiese ser otra causal de esta causa, sí. o que sea destituido por la Asamblea Nacional. Es decir, ninguna de estas se establece como falta absoluta porque ninguna está. El presidente no está muerto, está vivo. El presidente no ha renunciado, está secuestrado, es un rehén del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, y no ha sido destituido por la Asamblea Nacional. Y la falta temporal, en todo caso, pudiésemos decir que hay una falta temporal forzada porque el presidente fue secuestrado y hoy se convirtió en un rehén. Y las primeras palabras que dijo en el tribunal el presidente Nicolás Maduro
es que él es un prisionero de guerra, ¿no? Sigue siendo el presidente de Venezuela. Esto hay que decirlo y hay que aclararlo, ¿no? La Carta de las Naciones Unidas, donde hay una serie de normativas, donde los presidentes tienen una investidura, ¿no? Y en el marco de su mandato de gobierno puede ser acusado de algunas cosas, pero hay mecanismos que los mismos gobiernos tienen para resolver ese tipo de cosas o fuera de su periodo. Esto no sucedió. Eso es una violación al derecho internacional y es un acto de guerra, es un acto terrorista que pone en entredicho, digamos, crea un precedente muy negativo a futuro, porque cualquiera pudiese en una disputa meterse en otro país, secuestrar a un presidente, pues si lo hacen los gringos, pudiese a alguien ocurrirse. Yo me preguntaría qué opinaría el mundo o qué dirían el mundo si en este caso Rusia se mete en Ucrania y secuestra al presidente de Ucrania, Claro. ¿no? Si eso estaría Ujú. bien, ¿no? Entonces, son las cosas que están allí, es la violación a la Carta de las Naciones Unidas, es la violación al derecho internacional, a la autodeterminación de los pueblos y cosa totalmente ilógica. Por eso ese plan de tres fases que ellos vienen adelantando es por supuesto un acto de guerra lo que hicieron hoy a través de una invasión silenciosa y a veces no tan silenciosa porque ha venido llegando gente a la embajada y a establecer cosas y ellos a marcar perímetros, pues hoy hay más de 2.000 militares y civiles estadounidenses en Venezuela.